Muy buenas tardes con todos ustedes, mis queridos amigos. Que Dios me lo bendiga una vez más. Muy buenas tardes, queridos amigos. Que Dios me lo bendiga una vez más. Despertando Conciencia, un programa más. Vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría, inteligencia e entendimiento. Oh Padre Kadosh, que reina en los cielos y en las alturas, estamos agradecidos un día más. Denos sabiduría e inteligencia, haznos comprender tu bendita palabra. Te lo pedimos y no permitas que haya ninguna duda acerca de la enseñanza que no vas a enseñar hoy en día acerca del santuario celestial en la segunda parte. Dale entendimiento, sabiduría a todos mis amigos, hermanos, familia y todo lo que tú lo conoces, a todo el globo terráqueo, todo en el nombre de tu Hijo amado, el Mesías Yeshua. Amén, Adonai. Amén. Hoy seguimos con el disco número 4, tema 2, acerca del santuario celestial. Hoy, día viernes 21 de agosto del año 2020. El disco 4, tema 1, hemos quedado que en el arca del santuario celestial del lugar santísimo estaba el arca del pacto, la vara estaba el arca del pacto, estaba también los dos querubines custodiando la ley de Dios. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y también lo confirma el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 4, en el lugar santo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto de las 10 leyes que Dios le ha dado a Moisés, estaba dentro del arca del pacto. Y encima del arca del pacto, la tabla de la proposición estaba custodiando por 2 serafines. Y dentro del arca del pacto estaba el maná que Dios le ha dado a Moisés en el desierto. También, ¿qué más? Estaba la vara de Aarón, que reverdeció la vara que Dios le ha dado a él. Por eso, la pregunta sería, muy pronto vamos a estudiar el santuario terrenal edificado por Moisés mismo y dado Dios a Moisés. Seguimos con el tema, lo que dice, ¿quién está suministrando en el lugar santísimo, en el cielo, como sumo sacerdote? Por historia sabemos que cada año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo y asperjaba la sangre del cordero. Era como una señal que la sangre perdonaba la vida del hombre pecador. Pero la pregunta hemos formulado, ¿quién está suministrando o administrando en el lugar santísimo, en el cielo, como sumo sacerdote? Primer lugar, Hebreos capítulo 9, versículo 24. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Ustedes tienen que buscar la palabra de Dios.
9, versículo 24 dice: porque el Mesías no entró en el santuario hecho por el hombre, hecho por manos humanas, figura o señal el verdadero. ¿Qué dice? Porque el mismo Mesías no entró en el santuario hecho por el hombre, figura o señal el verdadero, señala el verdadero, se encuentra en el cielo, el único Mesías para presentarse como intercedor por nosotros ante el único Padre. Quiere decir que el mismo Mesías entró al santuario celestial no hecho por el hombre. ¿Correcto? En Hechos capítulo 17, versículo 29. Repito, Hechos capítulo 17, versículo 29. Dice así, voy a hablar en idioma griego. Dice así, Hechos capítulo 17, versículo 29, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Señor del cielo y la tierra, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Mira lo que dice la Biblia. El Aleí, Yahweh, creador del cielo y la tierra, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Adonai del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué me está queriendo decir? Dios no se encuentra en una iglesia de 4 paredes. Pregunta: ¿por qué estamos yendo a una iglesia de 4 paredes? Ahora, pregunta: Dios mismo, el Hijo de Dios, el Mesías, no entró al santuario hecho por manos humanas. No entró, lo dice en Hebreos 9:24. Repito, porque el mismo Mesías no entró en el santuario hecho por el hombre, figura o señal que lo señala el verdadero, se encuentra en el cielo. En el cielo se encuentra el santuario celestial que Dios lo reveló al hombre Moisés. El único Mesías para presentarse como intercedor por nosotros ante su único Padre. La pregunta sería: ¿no existe otra tercera persona? Lo que dice en Hebreos 9:24, que el mismo Mesías entró al santuario no hecho por el hombre. 1. 2. Dice que viene a presentarse como intercedor entre el Hijo de Dios y el Padre. 2 personas. Y Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Lo dice en idioma hebreo. Lo dice así la misma Biblia. Juan capítulo 17, versículo 3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero. Así lo dice la Reina Valera del año de 1960, la Thompson. Mira, ¿quién habla? El mismo, el Mesías habla. Y los mismos discípulos testifican lo que el Mesías habló. El Mesías dice que le conozcamos
a Dios el único. ¿Qué dice? El único Padre. Ahora, ¿y qué más que dice? Que te conozca a ti, al único Dios verdadero, y Yahshua el Mesías. ¿A quién has enviado? ¿Cuántas personas ves ahí? Al único Dios y a su Hijo único. Acá se está hablando dos personas y no tres personas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? El que intercede es el Hijo de Dios con el hombre. ¿Correcto? Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice así: y también lo dice bien claro. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Porque hay un solo Dios. Es Primera de Timoteo. Discúlpame. Primera de Timoteo. Porque hay un solo Dios. ¿Qué más? Y un solo mediador. ¿Cuántas personas vemos? Dos personas. Entre Dios y los hombres. Yahshua el Mesías, el hombre. ¿Cuántas personas ves que interceda para el hombre? El Hijo de Dios y el Padre. ¿Cuántas personas ves? Dos personas se está hablando en la Biblia. No existe una tercera persona en el cielo. El Mesías, el único, venció el pecado con la ayuda de su Padre como hombre en la tierra. Hebreos capítulo 5 versículo 5. Hebreos capítulo 5 versículo 5. Lo dice así bien claro. Así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué me está diciendo la Biblia? Que el Mesías no se autoproclamó como Dios. No hay ningún sitio de la Biblia que dice que el Mesías dijo su propio testimonio. El mismo Mesías no dio su propio testimonio, no se glorificó haciéndose sumo sacerdote, no dijo que él era Dios, no dijo nada. Solamente porque los pastores, porque las iglesias enseñan a los filigreses que es necesario testificar. Pero vemos aquí en Hebreos capítulo 5, versículo 5, que el mismo Mesías no se testificó a sí mismo. ¿Por qué? Versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 6. Dice así: tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién le dice? El Padre le exalta. A su Hijo le dice: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. ¿Me entiende? Lo dice la misma Biblia. Pero no lo dice la Biblia que el Hijo de Dios es un Dios más porque apareció de la nada. No, pero la Biblia dice que en Hebreos capítulo 5, versículo 5, que el Padre testifica diciendo que yo te engendré hoy. Tú eres mi Hijo. Se está hablando
que Cristo tiene su origen de nacimiento en el cielo y acá y en la tierra también. Versículo 6. Versículo 6 dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Padre le da una oportunidad para que sea el sacerdote, según el orden de Melquisedec. Repetimos, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. El Mesías, como 100% hombre humano y no divino, suplicaba día tras día con gran clamor y lágrima al Padre. El Padre iba a librar de la muerte. El Padre oyó al Mesías por su temor y reverencia. ¿Qué dice la Biblia? Acá vemos que Cristo aquí en la tierra demuestra que no ha sido divino, sino humano. Un Dios nunca gime y nunca clama. El ser humano necesita de Dios. Y Cristo como humano en la tierra clamó, suplicó al Padre con temor, respeto y reverencia, para que se gane a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 8. Hebreos capítulo 9, versículo 8. Como humano aprendió la obediencia. Como humano aprendió la obediencia. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Vamos a ver lo que dice primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Lo dice así: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos de la ley de Dios. De las 10 leyes obedeció al pie de la letra como hombre. Usted no puede decir, Cristo como Dios obedeció los 10 mandamientos, por eso yo no puedo obedecer. Pero la Biblia está confirmando que Cristo aprendió de obediencia, aprendió la obediencia con temor, reverencia, súplica, clamor, día tras día. Eso lo dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Ahí me está demostrando si el Mesías como hombre obedeció la ley de Dios al pie de la letra y cumpliendo su santo Shabbat. Hoy estamos entrando el santo Shabbat, el séptimo día de reposo. Estamos viernes 21. A partir de las 5, las 6 de la tarde se está ocultando el sol. Acá lo que es en Loreto, y está en plena lluvia, en pleno verano, pero está lloviendo. Y por eso seguimos. La Biblia dice que cualquier cosa tenemos que pedir si obedecemos la ley de Dios. Si usted ha pedido a Dios que te conteste algún pedido y todavía no te contestó a su hora, entonces quiere decir que usted no estás obedeciendo la ley de Dios, sino estás pisoteando la ley de Dios.
¿Qué me está queriendo decir? Mira lo que dice acá. Pregunta, el Mesías fue declarado por Yahweh, creador del cielo y la tierra, sumo sacerdote. ¿Qué dice? El Mesías fue declarado por su Padre sumo sacerdote. Él mismo lo declaró el Padre por obediencia. En Hebreos capítulo 5 versículo 9 ya hemos leído. Vamos a volver a repetir lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 9, para que ustedes digan así. Por tanto, discúlpame, 5 versículo 9 dice así: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación, ¿de dónde viene? Del santuario celestial. Ahí está nuestro socorro. ¿Qué dice en Hebreo capítulo 6 versículo 19? 6, Hebreo capítulo 6 versículo 19. Dice así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué dice la Biblia? Que nuestra seguridad, la fe, tiene que estar depositado en el ancla. Ahí está nuestro socorro. ¿Quién? El Hijo de Dios se encuentra en el lugar santísimo. Eso quiere decir en Hebreo capítulo 6 versículo 19, la cual tenemos como seguro y firme. Tu fe tiene que estar seguro y firme en el ancla del alma, donde que se encuentra el Mesías. Versículo 20. Mira lo que dice el versículo 20. Voy a hablar en idioma griego, greco-romano, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué dice la Biblia? El mismo Mesías entró ¿a dónde? Al lugar santísimo, el lugar de nosotros. ¿Por qué? Porque Él obedeció la ley de Dios y no pisoteó jamás el día Shabbat, conocido en idioma latín, greco, romano, sábado. La palabra sábado quiere decir en inglés Saturday, y Saturn en inglés es Saturno. Day es día. No podemos decir a nadie feliz sábado, y estamos diciendo Saturday. Nuestro Dios no es Saturno. Hay que decir feliz Shabbat. ¿Me entiende? Y por eso, si tú estás pisoteando la ley de Dios y estás pisoteando el cuarto mandamiento del Shabbat, quiere decir que el socorro, tu socorro no está en el lugar santísimo, sino estás obedeciendo a los pastores que te están engañando. Tienes que tener cuidado. Si tu fe está firme en el ancla donde está el socorro, en el lugar santísimo, tienes que obedecer la ley de Dios, obedeciendo el sábado. Pero si tú obedeces por amor a Dios los 9 mandamientos, ¿por qué no puedes obedecer por amor a Dios los 10 mandamientos, incluyendo el sábado y no el domingo? El domingo es un falso día y tu salvación
no se encuentra ahí si estás pisoteando la ley de Dios. Si me amas, guarda mi mandamiento. Si tú dices que ama al Mesías, vamos a ver lo que dice la misma Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice la misma Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3, 4, 5 y 6. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos de Dios, si los conocemos, guardamos la ley de los 10 mandamientos, incluyendo el santo Shabbat. Quieras o no quieras, te duele la cabeza por la palabra de Dios, problema es tuyo. Por eso usted tiene que recapacitar, tiene que darle gracias a Dios la oportunidad que todavía el Hijo de Dios no vino por segunda vez. Rectifícate las cosas, ¿me entiendes? Y el Primera de Juan 1, versículo 4, capítulo 2, discúlpame, Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si tú dices que guarda los mandamientos y pisoteas el sábado y guardas el domingo o cualquier día de la semana, ¿qué dice la Biblia? Tú eres mentiroso. Y por eso ningún mentiroso entrarán al reino de los cielos. No es 9, es 10. ¿Por qué el apóstol Juan menciona la ley si estamos bajo la gracia? ¿Que se equivocó? ¿O usted está equivocado? ¿Por qué Cristo menciona la ley de Dios estando bajo la gracia? Después seguimos con el tema. Versículo 5. Primero de Juan capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente la lealtad de Dios, la lealtad de Aleín, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Si tú guardas la palabra o el mandamiento de la ley de Dios, dice que tú eres perfecto y declarado perfecto en la justicia de Cristo. Versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú dices que amas a Dios, el Hijo de Dios, ¿qué hizo? Predicó. ¿Qué debes hacer? Predicar igual que Él. El Hijo de Dios le dio de comer a los pobres y le alojó en sus casas gratis, como los apóstoles. ¿Tú qué tienes que hacer como hijo de Dios? Alojar a todas las personas que predican la palabra de Dios gratis. Por eso, si tú dices que obedeces la ley de Dios y amas a Cristo y a Dios, tú tienes que dar evidencia. Pero si tú no haces esas cosas que Cristo ha hecho, eres un hipócrita más. Ten mucho cuidado en estas cosas. Rectifícate las cosas de Dios, amigo y hermano. Y por eso, Cristo, si obedeció la ley de Dios y guardó el día sábado, entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer y guardar el día sábado. Pero si tú guardas el domingo, lo que te han enseñado los pastores mentirosos, quiere decir que tu pastor es mayor que Cristo. ¿Tú eres mayor que Cristo? Satanás
quiso ser igual que Cristo, igual que Dios el Padre. Eso lo dice en Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el versículo 14. Isaías capítulo 14, vamos a verificar lo que dice la misma Biblia en Isaías capítulo 14, vamos a ver. Mira lo que dice la misma Biblia. Sí, capítulo 14 de Isaías, versículo 12 hasta el versículo 14, voy a leerlo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el cielo del testimonio, me sentaré al lado del norte. Versículo 14. Isaías capítulo 14, versículo 14. Subiré las alturas de la nube, subiré y seré semejante al Altísimo. Tú eres igual que Dios, tú eres más que Dios. Entonces, si tú amas a Dios, demuestra obedeciendo la ley de Dios. Tú no puedes obedecer la ley, entonces aprópiate de la justicia ajena del Hijo amado, y el Hijo amado es Cristo, va a interceder en lugar tuyo, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Seguimos con el tema. Dice así: la salvación se encuentra en el santuario. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Lo dice así. Mira, Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué dice la Biblia? El punto principal que venimos diciendo, tenemos un sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Me entiende? Junto con el Padre. ¿Qué más? Versículo 2. Ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Adonai y no el hombre. Con razón el Mesías dijo bien claro: voy a destruir el templo que construyó lo que es Salomón 40 años, y yo lo voy a destruir ese templo. Lo levantaré el templo de mi cuerpo en 3 días. ¿Qué templo se está hablando? El templo de su cuerpo y el templo del cielo. En el cielo está el templo, el santuario es la misma palabra. Y por eso no existe iglesia de 4 paredes en la tierra, puesto por Dios mismo, lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo los cielos y la tierra, siendo Adonai del cielo y la tierra, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Si Dios no se encuentra en una iglesia de 4 paredes, entonces ¿por qué estamos yendo a una iglesia de 4 paredes? Contésteme usted bíblicamente, no lo que te han enseñado. ¿Me entiende? Seguimos con el tema.
dice así. Y por eso, mira, ministro del santuario, Hebreos 9, versículo 22. Hebreos 9, versículo 22. Por la sangre del Mesías nos redimió del pecado, acercarnos confiadamente al santuario. Esta está nuestra salvación ahí. Por la sangre del Mesías nos redimió del pecado. ¿Qué dice en Hebreos 9:22? Vamos a ver lo que dice. 9:22 de Hebreo lo dice así. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por eso el Padre Kadosh mandó a sacrificar millones de corderos animalitos, haciendo remisión de pecado. Porque ese corderito no te traía perdón de pecado, pero era la promesa, figura de lo verdadero, que quien perdonaba el pecado, Dios, por el acto. Y por eso cuando Cristo murió, derramó su bendita sangre, obedeciendo la ley de Dios, se hizo maldito por causa del hombre, por tu causa, por los dolores, por los pecados. Llevó en la cruz del Calvario todos los horribles y malditos pecados que el hombre está cometiendo. La cosa no es que tú sigas cometiendo pecado, no. Por eso, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tu socorro está en el santuario celestial. Tienes que mirar tus ojos al cielo. Ahí está tu socorro. El socorro no está en una iglesia de 4 paredes. No está el pastor. El pastor, los ministros, no te garantiza nada. Nada te garantiza. ¿Me entiende? Hebreos capítulo 9, 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice que una iglesia en la tierra que diga trono de la gracia, Jerusalén celestial. No lo dice la Biblia. Dice la Biblia, donde está tu socorro, acércate al trono de la gracia, donde está el oportuno socorro. ¿Dónde está tu salvación? Arriba en el santuario celestial. Si tu pastor no te enseñó acerca del santuario, quiere decir que Satanás quiere que tú te pierdas. ¿Me entiendes? Recapacita, ora, pide como Cristo pidió. ¿Qué dice en Hebreo capítulo 5 versículo 7? Que Cristo aprendió, clamó, gimió, pidió con grandes gritos hacia su Padre Celestial para que sea aprobado cada palabra, que no sea pisoteado la ley de Dios. No, si Cristo lo hizo así, Él está dispuesto a ayudarte. Pide, clama, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. No clames al sacerdote, a tu pastor, a un líder. No clames. No clames a mí que te voy a ayudar. Y jamás te voy a poder ayudar. Primero clama al Padre y puedo yo interceder como el Mesías intercedió. La persona, para que interceda, tiene que estar libre de pecado o tratar de no pecar. ¿Qué más? El apóstol Pablo habla
que hay un cielo, que tenemos que acercarnos a una iglesia invisible. No es una iglesia visible en la tierra, no. Hebreos capítulo 12, versículo 22 y versículo 23. Repito, Hebreos capítulo 12, versículo 22 y versículo 23. Dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión. No se habla acá en la tierra. A la ciudad del Dios vivo. ¿Dónde queda la ciudad del Dios vivo? La Jerusalén, la celestial. Acá la Jerusalén que está en la tierra se llama Jerusalén terrenal. ¿Qué dice? Tenemos que acercarnos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23. Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, al Aleí, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Tú tienes que acercarte a la congregación de los primogénitos y tú tienes que estar seguro que tu nombre esté escrito en el libro de los cielos. No tienes que preocuparte que tu nombre que esté escrito acá en la iglesia, que te llamen por tu nombre. No, eso no sirve para nada. Pregunte usted a Dios por medio de la oración y pregunte usted la Biblia. La Biblia ya te respondió hace tiempo. ¿Cómo podemos entrar al santuario celestial? Esa es tu pregunta. Pero si Cristo ha hecho esta cosa y yo no, entonces tendré una oportunidad. Claro, el Padre no es malo. El Padre te quiere darte oportunidad a través de su Hijo amado. Mientras que existe el tiempo de gracia, apropiate. Pero cada tiempo se está acortando tu tiempo de gracia. ¿Me entiendes? Aférrate a las cosas de Dios. ¿Cómo podemos entrar al santuario celestial? Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. La respuesta está para que tú entres al santuario celestial. Está en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Ahí lo dice. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Qué dice la Biblia? Que los ancianos le preguntan: ¿quiénes son los que están vestidos de ropa blanca? Hay una pregunta. Y el mismo Dios y el mismo Hijo de Dios le responde en el versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije: Adonai, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Mira lo que dice en Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: ¿estos quienes están vestidos de ropa blanca? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿O de dónde han venido?
en el versículo 14 responde, yo le dije, Adonai, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas. Y la palabra ropa en idioma arameo quiere decir que han purificado sus almas, sus cuerpos en vida. No se está hablando en muerto. No existe misa de los muertos. ¿Qué más? Que han purificado sus cuerpos y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Si tú quieres entrar al lugar santísimo, donde está tu socorro, tienes que aceptar que el Mesías derramó su bendita sangre. Si tú reconoces la ley que tú has pisoteado, si te ha dolido de haber ofendido a Dios, su bendita ley, y has pisoteado el santo Shabbat, como conocido el sábado, y lloras amargamente de haber pecado, Él está dispuesto a darte el perdón. Él está dispuesto y darte una oportunidad más en esta vida. Y por eso, mis estimados amigos, y tienes que darte cuenta una vez más. Mira lo que dice la misma Biblia. Aleí, versículo, aleí, la pregunta es, aleí, mejor dicho en idioma greco-romano, es Dios. Dios envió desde su santuario al Hijo de Dios, al Mesías para el hombre. Dios envió desde su santuario celestial al Mesías para el hombre. Esa es una pregunta. La respuesta está Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 16. 3, versículo 16. Porque de tal manera amó el único Aleí, el único Aleí, Dios en idioma greco-romano, Aleí, porque de tal manera amó el único Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo. Los que creen en quién, los que creen en quién, se supone que en el Padre hay una persona y en el Hijo, que el Padre único le envió a su Hijo unigénito. La palabra unigénito en idioma hebreo es la misma palabra que único. Mira, ¿dónde sale la tercera persona? Dice la misma Biblia, el que cree en el Hijo, no hay condenación. Lo dice bien claro. Por supuesto, al único Padre y a su único Hijo. No dice la tercera persona. No se pierdan. Los que creen en quién, los que creen en el Hijo de Dios, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió a Leí a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el único, el Mesías, Yahshua. Acá no se está hablando de una tercera persona. Si usted es trinitario,
en la Biblia no te habla de la Trinidad. En vano, si tú crees en Trinidad que te han enseñado y no sabes fundamentar en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, más de 3 textos como mínimo, máximo más de 20 o 30 textos, entonces tu socorro no es el Hijo de Dios, ni menos el Padre. En vano estás sirviendo a Dios, y en vano estás predicando, y en vano estás haciendo vigilia, y en vano estás dando tu diezmo. Lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 23. 7, 23 hasta el último. Lo dice bien claro. Versículo 17. Que Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar, sino el mundo para que sea salvo por él. ¿Me entienden ustedes? Mira, versículo 18. No existe una tercera persona fuera del Padre único y fuera del Hijo único como tercera persona. Juan capítulo 6, versículo 33. Juan capítulo 6, versículo 33. Ustedes tomen un lápiz y un papel y ustedes tienen que buscar lo que dice Juan capítulo 6, versículo 33. Ya busqué hasta el versículo 35. Dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién es el pan que descendió del cielo? Se supone, es Cristo. Usted me va a decirme, es fácil contestar. Pero si la salvación viene del cielo, ¿por qué no crees el santuario? ¿Por qué no hablas del santuario? Ahí está el socorro, el santuario. ¿Qué está haciendo en el santuario el mismo Mesías, el Hijo de Dios? ¿Qué está haciendo? Si no sabes y estás ignorando, entonces te recomiendo léelo lo que dice en Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Habla del santuario. Y también te habla lo que te estoy mencionando en el Nuevo Testamento del santuario celestial. Mira lo que dice en el versículo 34. Juan capítulo 6, versículo 34. Le dijeron: Adonai, danos siempre este pan. Versículo 35. Juan capítulo 6, versículo 35. Mira lo que dice la Biblia. Y Yeshua le dice: yo soy el pan que descendió del santuario. Eso lo dice el versículo 25. Yeshua le dice: yo soy el pan de vida. ¿De dónde viene? Del cielo. Y el santuario está en el trono y está en el cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Usted dile a todos los pastores, a todos los líderes, que te enseñe el santuario celestial. ¿Me entiendes? Si no te quieren enseñar, entonces es un falso pastor y un falso maestro. Tienes que recapacitar. ¿Cómo? También vamos a ver cómo puedo saber si en el cielo existe un santuario. Vuelvo yo a repetir lo que dije en el disco número 4. El tema número 1 está en Jeremías capítulo 17, versículo 2.
dice así, Jeremías capítulo 17, versículo 12. En versículo 12 lo dice así: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. ¿Qué dice la Biblia? El trono donde está en el cielo. El trono de gloria, excelso desde el principio. Ahí está nuestro santuario. Lo dice Jeremías capítulo 17, versículo 12. También lo pueden ustedes buscar muchas referencias a lo que dice la Biblia. No te habla de una tercera persona fuera del Mesías. En el cielo es el único Padre y el único Hijo. Nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Eso lo dice Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Me entiende? Y el versículo 38, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 6, versículo 38. Lo dice bien claro. Porque he descendido del cielo no para contar mi propio testimonio personal o hacer mi voluntad, sino dar testimonio de mi único Padre que me envió. Así lo dice Juan capítulo 6, versículo 38. Vuelvo yo a repetir. Mira lo que dice el versículo 38. Porque he descendido del cielo, o sea, ¿de dónde viene? Del santuario, del trono, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El mismo Mesías no se autoproclamó diciendo que soy hijo de Dios, sino él dijo que soy hijo del hombre. Y el Padre recién hizo hacer conocer el Hijo de Dios va a nacer acá. Y en ningún sitio de la Biblia se exaltó contando su propio testimonio el Hijo de Dios. ¿Por qué los pastores irreverentes y malos hablan su propio testimonio? Y también a la iglesia le enseña a hablar su propio testimonio, el orgullo. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 30? Mira, vamos a leer lo que dice acerca del testimonio. Juan capítulo 5, versículo 30. Lo dice bien claro. 5:30 lo dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 31. Juan capítulo 5, versículo 31. Dice así: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Quién habla? Cristo mismo habló, y los mismos discípulos como testigo están repitiendo la palabra que Cristo habló. Versículo 32. Juan capítulo 5, versículo 32. Dice así: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Otro es el que tiene que dar testimonio. Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Juan, ¿qué dio testimonio? De la verdad. Y yo, mi persona, ¿qué estoy hablando? El testimonio de la verdad.
Y no estoy hablando mi propia porquería diciendo que yo antes estaba borracho, ahora ya no. No, eso la Biblia me lo prohíbe. Si tú sabes que has sido drogadicto y quién te cambió la vida, y si Dios es mismo, entonces deja que Dios mismo cuente los testimonios a la iglesia. Si tu familia es testigo de tu cambio de vida, de borracho, ahora ya no es borracho, de pecador, dejaste de pecar, ellos tienen derecho de contar tu propio testimonio tuyo, como diciendo, soy testigo que mi hijo o tal persona sí cambió realmente. Ese es un buen testimonio vivo. No se puede testificarse uno mismo para que se orgullezca. ¿Qué dice en el versículo 34? Juan capítulo 5, versículo 34. Dice así: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros sean salvos. ¿Qué dice la Biblia? Yo no recibo testimonio de hombre. Si tú cuentas testimonio y tú has ignorado las cosas de Dios, Dios te perdona, porque eres ignorante. Dios no te viene a castigar. Pero si tú estás contando, a pesar que tú has estudiado teología y cuentas testimonio para agradar tu orgullo a los seres humanos y dando privilegio, no la palabra de Dios, sino tu testimonio, entonces dice la Biblia, yo no recibo testimonio de hombre en vano. Y estás engañando a muchas personas. Así lo dice la Biblia. Léelo para ti mismo. Juan capítulo 7, versículo 18. Juan capítulo 7, versículo 18 dice así: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, esto es verdadero y no hay en él injusticia. Si tú estás contando tu propio testimonio y te estás exaltando, orgulleciendo y encima atropellando los intereses del prójimo, tú vas a rendir cuenta en el día del juicio. Mayor luz, mayor demanda. Y si tiene luz pequeña, esa luz pequeña vas a ser demandado. Estudia la Biblia. Apropiate la justicia del Mesías. Si Cristo no contó testimonio personal, tú no tienes derecho de contar tu testimonio. Si Cristo contó su testimonio personal, tienes derecho de contar tu propio testimonio. Así lo dice, con un escrito está. Y para terminar con esto, ¿cuál es el testimonio que dio el Padre Yahweh que habla el Mesías? Pregunta: ¿cuál es el testimonio del Padre Yahweh, creador del cielo y la tierra, que habló a su Hijo amado el Mesías? Juan capítulo 12, versículo 49. Juan capítulo 12, versículo 49. Dice así: porque no he venido por mi propia cuenta. ¿Qué dice la Biblia? El mismo, el Hijo de Dios, el Mesías, está hablando. Porque no he hablado por mi propio testimonio personal, sino el Padre que me envió. Él me dio mandamiento, lo que tengo que decir
y lo que tengo que hablar. Pregunta: ¿qué testimonio habló Cristo en la tierra? Habló del Padre que le envió. ¿Y cuál es la finalidad que el Padre le envió? Solamente decir, créame a mí porque yo soy la salvación. No, Él habló la ley de Dios y Él practicó la ley de Dios obedeciendo su santo Shabbat. Hoy ya hemos entrado el santo Shabbat. Ya es el 7º día de la semana. ¿Me entiende? Y por eso dice Salmos capítulo 119, versículo 172. Repito, Salmos capítulo 119, versículo 172 dice así: hablará tus dichos mi lengua, todos tus mandamientos son justicia. ¿Qué tienes que hablar de tu lengua? Todos sus mandamientos, los 10 mandamientos, para que no puedas pecar. Si tú no quieres hablar la ley de Dios y quieres pecar libremente, lo puedes hacerlo, pero recuerde que el cielo ya no sería para ti. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Pide socorro al Padre, que te enseñe a no pecar y enséñame a ser obediente y a deleitarme en la ley de Dios y el Evangelio. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 25? Repito, Santiago capítulo 1, versículo 25. El apóstol Santiago habla. Dice así: el que mira atentamente en la perfecta ley que trae la libertad, y perseveras o practicas en la ley, no siendo oidor olvidadizo, o te descuidas. La palabra olvidadizo es que te descuidas, o te descuidas, si no eres hacedor de la obra de la ley, y lo practicas y lo vives, serás bienaventurado en lo que haces. ¿Qué dice la Biblia? Si tú miras la perfecta ley que trae la libertad y perseveras, te memorizas y lo practicas en la ley, no siendo olvidadizo, o no te descuidas y lo practicas y lo vives, eres bienaventurado en lo que haces, y por eso no existe ninguna enfermedad. Pregunta: ¿por qué el apóstol Santiago aplica la ley en el Nuevo Testamento? Lo que acabo de leer en Santiago 1:25 se está aplicando la ley y no la gracia. ¿Por qué? Si estamos bajo la gracia, entonces ¿por qué el apóstol Santiago aplica la ley? El otro: ¿por qué el apóstol Pablo habla la ley? Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, de toda impiedad. ¿Qué cosa es? Se está hablando la ley de Dios que te condena. Lógico, si tú te sientes condenado o condenada, quiere decir que tú tienes pecado. Y si no tienes pecado y te has apropiado de la justicia del Mesías, la ley ya no te condenaría. Te voy a ponerte un ejemplo. ¿Qué pasaría? Yo te demuestro el espejo de tu casa hacia su rostro, hacia tu cara.
y lo ves en el espejo que tu cara está sucio y tu ropa está sucio y estás maloliente. ¿Qué te diría el espejo de tu casa a tu conciencia? Lógico, me vas a decirme, el espejo no habla, pero te habla tu conciencia, tú mismo te habla. Lógico, vas a decirle, caray, mi cara está sucio, no puedo salir a la calle, tengo que arreglarme. Lógico, ¿a dónde te lleva el espejo? Al baño. Antes, el espejo de la casa te estaba condenando porque estaba sucio. Y si tú sales del baño de tu casa y te has bañado y te presentas desnuda o desnudo ante tu espejo de la casa, ya el espejo ya no te condena. Antes te condenaba, ahora ya no te condena. ¿Por qué? Porque te bañaste. ¿Correcto? Igualito, así funciona la ley de Dios. Cada vez que alguna persona te habla la ley de Dios y te sientes ofendido, entonces date cuenta que tú estás siendo condenado por la ley. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que estás sucio delante del espejo de Dios, de la ley de Dios. Si tú gimes y lloras amargamente de haber ofendido la ley de Dios y haber ofendido el carácter del Padre, salido del cerebro, escrito con el dedo de Dios, dado a la ley de Dios a Moisés, entonces, ¿qué dice la Biblia? El que cree en mí, y si lo confesares el pecado, aunque tuvieres el pecado como la grana, como yo haré limpieza y serás como una nieve blanca y Dios se va a perdonarte. Eso lo dice en Proverbio. ¿Me entiende? Y por eso en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: el que está en Cristo Yahshua, no hay ninguna condenación. Si tú no te sientes condenada ante la ley de Dios, entonces eres santo, justo, perfecto, declarado en la sangre del Cordero. Por eso dice: ¿por qué Cristo mismo aplicó la ley de Dios al joven rico? El joven rico, ¿qué dice? Maestro bueno. Eso lo dice Mateo capítulo 19 versículos 16 y 17. Mateo capítulo 19 versículo 16 dice así: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El mismo Mesías, Yahshua, no le responde así: yo soy bueno, si tú crees en mí, tú y tu casa eres salvo. No lo dice eso. ¿Por qué Cristo aplicó la ley a un judío que guardaba el sábado y a los gentiles que guardaba el domingo? ¿Por qué? Porque dice bien claro el mismo Mesías en Mateo capítulo 19 versículo 17. Mateo capítulo 19 versículo 17 lo dice así: no hay ningún bueno. Dios es el único bueno. Pero Cristo nos dice que yo soy el bueno. ¿Qué más? Ahí nomás no queda. Dice: si quieres entrar a la vida eterna, obedece la ley. Es la misma palabra que le aplica a todo el mundo. Cuando el Mesías le aplica la ley a los pastores fariseos, a los doctores de la ley,
lo quería matarlo a la prostituta. Lo dice Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan ustedes? Juan capítulo 8, versículo 8, versículo 6 hasta el versículo 11. Les recomiendo que ustedes lean. Que Aleí me lo bendiga una vez más. Estamos en disco 4, tema 2. Que Dios me lo bendiga una vez más.